Capítulo 1. La verdad invisible de la manifestación. Cuando cambias tu frecuencia, no atraes algo nuevo, te conviertes en alguien nuevo. Y quizá nunca antes lo sentiste con tanta claridad como ahora. Porque en algún punto de tu vida comenzaste a pedir, a desear, a insistirle al universo que te diera señales, caminos, oportunidades. Tal vez repetiste afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, técnicas. Y en silencio te preguntaste por qué nada parecía moverse. ¿Por qué la vida no respondía? ¿Por qué todo seguía igual? Pero la verdad, la que ahora empieza a revelarse frente a ti, es que la manifestación nunca fue un acto externo. Nunca fue un intercambio entre tú y algo fuera de ti. Siempre fue un diálogo entre tu energía y la vida que vibra alrededor. La realidad que vives no nace de lo que imaginas por unos minutos, sino de lo que sostienes sin darte cuenta. De ese patrón silencioso que repites cada mañana. De las emociones que guardas aunque nadie las vea. De la vibración que emites incluso cuando intentas esconderla. Porque el universo no lee tus palabras, lee tu frecuencia. No responde a lo que dices, responde a lo que eres cuando nadie te mira. Y por eso, tantas veces, puedes pedir desde la ansiedad, pero vibrar desde el miedo. Puedes desear abundancia, pero sostener una identidad que todavía se siente pequeña. Puedes intentar atraer amor, pero mantener dentro de ti una frecuencia que aún no se siente digna de recibirlo. Y es ahí donde todo se detiene, no porque estés fallando, sino porque todavía estás vibrando desde una versión de ti que no coincide con lo que dices querer. Lo que pides puede ser enorme, pero lo que vibras puede ser una historia antigua que te encierra. Y la vida, amorosa, coherente, exacta, solo puede devolverte lo que coincide contigo. No porque te limite, sino porque te protege. Porque te invita a mirar adentro antes de insistir afuera. Porque quiere que recuerdes que lo que buscas no se encuentra pidiendo, se encuentra convirtiéndote. Y no es tu culpa si durante tanto tiempo creíste que necesitabas hacer más. Que manifestar era repetir, visualizar, convocar, esforzarte. Nadie te enseñó que la energía no responde al esfuerzo, sino a la coherencia. Nadie te dijo que no se trata de cuántas veces pides, sino de cuánto puedes sostener la frecuencia de lo que deseas. Porque el universo no premia la insistencia, premia la sintonía. Poco a poco vas comprendiendo que nada cambia afuera hasta que algo se mueve adentro. Que la vida no se abre porque la exiges, sino porque te expandes. Que los caminos no aparecen porque los buscas desesperadamente, sino porque te conviertes en alguien capaz de transitarlos. Y en ese reconocimiento profundo, silencioso y a veces incómodo, comienza un despertar energético que no tiene marcha atrás. Tal vez hoy estás empezando a ver que manifestar no es recibir. Manifestar es recordar. Recordar la parte de ti que ya vibraba en abundancia antes de que aprendieras a tener miedo. Recordar la versión de ti que sabía que merecía lo que deseaba. Recordar la frecuencia que dejaste caer cuando te dijeron que pedir demasiado era un riesgo o una arrogancia. Manifestar es volver a esa verdad. Volver a la energía original. Volver a esa coherencia que siempre estuvo en ti. Y mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior empieza a alinearse. Es sutil, casi imperceptible, pero real. Una sensación de reconocimiento. Un pequeño movimiento que te recuerda que tú no estás lejos de lo que quieres. Estás lejos de la energía que lo sostiene. Y eso, lejos de ser una mala noticia, es una revelación. Porque la energía sí puede cambiar. La identidad sí puede transformarse. Tu vibración sí puede elevarse. Y no necesitas que nadie te dé permiso para hacerlo. El universo no está esperando tu perfección. Está esperando tu coherencia. Está esperando que sueltes la versión de ti que vibra en duda, carencia o miedo.
Está esperando que reconozcas que pedir no es suficiente si tu vibración sigue sosteniendo lo contrario. Está esperando que recuerdes que tú no atraes lo que deseas, atraes lo que te atreves a hacer. Y esta es la verdad invisible que nadie te enseñó. La manifestación sucede cuando la energía se vuelve inevitable. Cuando tu vibración deja de contradecir a tu deseo. Cuando tu identidad deja de sostener lo que ya no quieres vivir. Cuando tu corazón empieza a vibrar al nivel de lo que pides. Porque lo que eres, es lo que viene. Lo que sostienes, es lo que regresa. Lo que emites, es lo que se convierte en tu camino. Y ahora, lentamente, comienzas a verlo. No necesitas pedir más fuerte. Necesitas vibrar más verdadero. Este es el inicio. El momento en el que la manifestación deja de ser un deseo. Y empieza a convertirse en tu vibración. Capítulo 2. El origen vibratorio de tu realidad. La realidad que vives no comienza afuera. No empieza en las circunstancias, ni en las decisiones que tomas, ni siquiera en los momentos que parecen definir tu vida. La realidad que habitas nace en un lugar mucho más profundo, nace en la vibración que sostienes sin darte cuenta. En esa frecuencia silenciosa que se forma dentro de ti antes de que cualquier experiencia aparezca en tu mundo físico. Y es aquí donde todo empieza a ordenarse. Donde comprendes que nada de lo que sucede alrededor es verdaderamente externo. Todo lo que ves, todo lo que atraes, todo lo que se repite, es un reflejo de la energía que llevas dentro. El origen vibratorio de tu vida no es una idea metafísica, es la estructura invisible que sostiene cada una de tus experiencias. Es el lenguaje silencioso con el que te comunicas con el universo, incluso cuando no lo sabes. Desde pequeños, aprendemos a actuar, a pedir, a esforzarnos. Pero casi nunca nos enseñan a observar lo que vibramos. Nos enseñan a perseguir resultados, no a convertirnos en la frecuencia capaz de sostenerlos. Y así, crecemos creyendo que la vida responde al esfuerzo, cuando en realidad responde a la coherencia. Creemos que la realidad nos escucha con los deseos, cuando en verdad nos escucha con la energía. Nada se mueve por lo que dices, todo se transforma por lo que eres. Y cuando entiendes esto, algo empieza a alinearse dentro de ti. Porque el origen vibratorio de tu realidad no se forma en tus pensamientos aislados, sino en lo que sostienes de manera constante. No se forma en un instante de claridad, sino en la vibración que repites cada día. No se forma en una técnica de manifestación, sino en la identidad energética que has construido a través del tiempo. Esa identidad está hecha de experiencias, de creencias, de emociones guardadas, de memorias que no sabías que seguían vivas en tu energía. Y sin embargo, están allí, vibrando en silencio. Moldeando el mundo que ves. Dándote formas, caminos, situaciones que coinciden con ellas. Porque el universo no te entrega lo que deseas, te entrega lo que coincide contigo. Y coincide con la energía que repites, no con la que expresas por unos segundos. Si alguna vez te preguntaste por qué sigues atrayendo lo mismo, incluso después de pedir algo diferente, la respuesta está aquí. El origen vibratorio de tu realidad no se adapta a tu deseo, se adapta a tu coherencia. No cambia porque lo quieras, cambia porque te transformas. Y esa transformación no es un acto externo, es un ajuste interno, profundo, honesto. Un reconocimiento de la vibración que estás sosteniendo en este momento. Observa tu vida. Observa lo que se repite. Observa lo que regresa. No para juzgarlo, sino para entenderlo. Todo lo que ves es información energética. Todo lo que se presenta es un espejo vibratorio. Nada llega porque sí. Nada se mantiene sin razón. Todo responde a una frecuencia que emites, incluso cuando no eres consciente de ello. Y en esa comprensión, empieza la verdadera manifestación.
Porque cuando reconoces el origen vibratorio de tu realidad, puedes empezar a transformarlo. Puedes empezar a limpiar viejas identidades, a soltar memorias que ya no coinciden con quien estás siendo, a cambiar la frecuencia que te conecta con experiencias que ya no deseas vivir. Puedes elegir vibrar diferente. Y cuando lo haces, la vida no tarda en reflejar ese cambio. Pero este proceso no se trata de reemplazar pensamientos. Se trata de transformar energía. De sentir diferente. De relacionarte contigo de una manera más consciente. De elegir emociones que te expanden en lugar de las que te contraen. De convertirte en alguien capaz de sostener la vibración de lo que deseas sin que la duda lo derrumbe. Porque la manifestación no es un acto mental, es un acto vibratorio. Y tu vibración se forma en el campo interno, en la forma en la que te hablas, te tratas y te sostienes. En la manera en la que respiras cuando tienes miedo. En la manera en la que eliges confiar incluso cuando no ves nada. Esa energía, ese lenguaje silencioso, es el origen de tu realidad. Y cuando comienzas a vivir desde allí, todo cambia. La vida no te da lo que sueñas. Te da lo que puedes sostener. Y sostener una vibración elevada requiere presencia, requiere honestidad, requiere suavidad contigo. Requiere soltar lo que ya no vibra contigo, incluso si te acostumbraste a vivir desde ese lugar. Requiere reconocer que tú no eres las historias que te contaron, ni las heridas que no supiste cerrar, ni los miedos que aprendiste a cargar. No es que la vida te niegue lo que quieres. Es que la vida no puede contradecir lo que tú sostienes. Y mientras tu identidad energética esté alineada a una vieja versión de ti, seguirás atrayendo realidades que coinciden con ella. No por castigo, sino por coherencia vibratoria. Porque el universo siempre elige lo que es más fuerte en ti, no lo que es más deseado. Tu identidad energética es poderosa precisamente porque opera en silencio. Porque vive en la forma en la que sientes el mundo. En la manera en la que te hablas. En el tono con el que te miras. En aquello que aceptas como posible, como imposible, como normal. En lo que crees que mereces. En lo que crees que debes esforzarte para obtener. En lo que piensas que necesitas sacrificar para recibir. Y en esa identidad, sin darte cuenta, se esconden muchas historias que ya no te pertenecen. Historias que heredaste de tu infancia, de tu entorno, de experiencias que te marcaron sin querer. Historias que quizá aceptaste como verdad porque nadie te mostró que podías cambiarlas. Historias que sostienen vibraciones que ya no coinciden con quien estás empezando a ser. A veces, manifestar no se trata de agregar algo nuevo a tu vida. Se trata de liberar la identidad que sostiene una vibración vieja. Dejar ir la versión de ti que aprendió a sobrevivir con poco. Soltar la frecuencia que vibraba desde la carencia. Agradecer a la parte de ti que se construyó desde el miedo, y permitir que otra versión comience a elevarse. Porque tú no puedes manifestar una vida nueva sosteniendo la vibración de una vida antigua. La identidad energética se transforma cuando empiezas a vivir desde una verdad más profunda. Cuando eliges creer algo diferente, no porque ya lo veas, sino porque sientes que lo mereces. Cuando comienzas a comportarte como alguien que ya vive en esa vibración elevada. Cuando tu energía cambia antes que tus circunstancias. Cuando decides verte a ti mismo de una manera más honesta, más amplia, más luminosa. Y sí, esto puede incomodar. Porque crecer siempre implica dejar puntos de referencia conocidos. Implica soltar la seguridad que te daba tu vieja identidad. Implica aceptar que ya no eres esa versión de ti que dudaba, que se escondía, que se conformaba con menos. Implica atreverte a ser alguien más grande que tu miedo. Alguien más coherente con tu verdad. Alguien más alineado con lo que deseas crear. Piensa en esto. No es la realidad la que sostiene tu identidad.
Es tu identidad la que sostiene tu realidad. Por eso, cuando decides cambiar internamente, incluso antes de ver resultados externos, algo poderoso comienza a moverse. Porque tu vibración empieza a actualizarse. Y cuando tu vibración se actualiza, todo lo que coincide con tu identidad antigua comienza a desdibujarse. No porque algo esté fallando, sino porque algo está naciendo. La identidad energética se abre paso de una forma suave pero firme. Se expresa en pensamientos que ya no aceptas como ciertos. En emociones que eres capaz de soltar. En posibilidades que comienzan a sentirse más cercanas. En la sensación interna de que ya no eres quien eras hace unos meses. En ese pequeño movimiento vibratorio que te indica que otra realidad es posible, porque tú estás empezando a sostenerla. Cuando eliges vivir desde la identidad que coincide con la vida que deseas, la manifestación deja de sentirse como un esfuerzo. Empieza a sentirse como un reflejo natural. Dejas de perseguir. Dejas de insistir. Dejas de empujar. Porque ya no estás intentando atraer algo externo, estás convirtiéndote en la vibración que lo hace inevitable. Y entonces lo entiendes. No atraes lo que pides, atraes lo que eres. Atraes la identidad que sostienes. Atraes la frecuencia que vibra en tu interior incluso cuando estás en silencio. Atraes la historia energética que eliges vivir. Y ahora, con cada palabra, con cada respiración, con cada pequeña decisión vibratoria que haces, tu identidad comienza a expandirse. A ajustarse a tu verdad. A alinearse con la versión de ti que ya existe en tu campo energético, esperando que te atrevas a ser ella. La identidad que vibra en ti es la arquitectura de tu vida. Y al transformarla, transformas todo. Capítulo 4. La frecuencia detrás de tus deseos. Hay un punto silencioso, casi invisible, donde cada deseo que tienes adquiere una vibración propia. No es la imagen mental, no es el pensamiento, no es la frase que repites buscando convencerte. Lo que verdaderamente sostiene un deseo es la frecuencia emocional que lo acompaña. Esa vibración profunda que nace en tu pecho antes de que puedas ponerle palabras, antes incluso de que puedas explicarte por qué deseas lo que deseas. Porque un deseo no se sostiene en su contenido. Se sostiene en su vibración. Hay deseos que nacen desde la expansión, desde una verdad que se abre paso, desde una sensación interna de que algo nuevo quiere manifestarse a través de ti. Y hay otros que nacen desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad de llenar un espacio vacío. Ambos pueden parecer iguales en la superficie, pero vibran en dimensiones completamente distintas. Y es esa frecuencia, no el deseo en sí mismo, la que determina el tipo de realidad que atraes. Puedes pedir abundancia mientras tu frecuencia vibra en agotamiento. Puedes pedir amor mientras tu vibración aún sostiene el temor de ser herido. Puedes pedir claridad mientras tu energía sigue anclada a viejas narrativas de confusión. La verdadera fuerza de un deseo no está en su forma, está en su origen vibratorio. Y cuando empiezas a mirarlo así, te das cuenta de que no todos los deseos están realmente alineados contigo. Algunos fueron aprendidos, heredados, imitados. Nacieron de comparaciones, expectativas, heridas. Y aunque creas que los quieres, tu energía no vibra con ellos. No porque no sea suficiente, sino porque ese deseo no proviene de tu verdad. La frecuencia detrás de tus deseos es la brújula que el universo usa para leerte. No escucha tus palabras, escucha tu coherencia. No responde a lo que dices querer, sino a lo que tu energía sostiene como cierto. Y esta es una de las revelaciones más transformadoras del camino consciente, la vida siempre te da aquello que coincide con tu vibración dominante, no aquello que pides con tu voz. Cuando un deseo nace desde la expansión, su vibración es ligera. Se siente abierto, fluido, posible.
no duele. No presiona. No exige garantías. Se siente como una verdad que ya existe en tu interior, esperando simplemente alinearse con tu experiencia externa. Ese tipo de deseo no genera ansiedad, genera movimiento. No genera temor, genera claridad. No genera tensión, genera dirección. En cambio, cuando un deseo nace desde la carencia, su vibración es pesada. Se siente rígido, urgente, tenso. Se convierte en una necesidad disfrazada de intención. En un intento de escapar de algo que aún no has resuelto dentro de ti. Ese deseo, aunque lo repitas 1000 veces, trae consigo una vibración que contradice aquello que intentas atraer. Y el universo, coherente como siempre, responde a la vibración real, no a la intención superficial. Aquí comienza el verdadero trabajo interior, aprender a distinguir la vibración de tus deseos. Sentir su origen. Reconocer si nacen desde tu verdad o desde tu herida. Porque cuando un deseo nace desde tu verdad, tu energía se expande. Y cuando nace desde tu herida, tu energía se contrae. Esa es la señal. Esa es la diferencia. Pero esto no es un juicio. Es una oportunidad. Porque incluso los deseos que nacen desde el miedo son puertas hacia tu expansión. Te muestran donde necesitas sanar, donde necesitas soltar, donde aún sostienes una identidad que no coincide con tu grandeza. Cada deseo, incluso el más confuso, trae información energética sobre lo que estás listo para transformar. Y mientras escuchas estas palabras, quizás empiezas a recordar algo importante. Tu deseo no es un error. Tu deseo no es demasiado. Tu deseo no es una ilusión. Tu deseo es una guía. Es una vibración que intenta decirte quién estás listo para ser. Es una frecuencia que busca elevarte hacia versiones más amplias de tu existencia. Porque los deseos no llegan al azar. Llegan cuando tu alma está madura para una nueva expansión. Pero para que esa expansión sea real, primero necesitas sostener la vibración que la hace posible. Y aquí descubres la verdad más profunda de todas. Tu deseo no se manifiesta cuando lo piensas. Se manifiesta cuando tu energía lo reconoce como parte de ti. Cuando tu vibración coincide con lo que quieres, ya no hay resistencia. Ya no hay separación entre tú y aquello que deseas. Dejas de buscar. Dejas de perseguir. Dejas de insistir. Porque ya no estás tratando de atraer algo externo, estás permitiendo que algo interno se vuelva visible. La frecuencia detrás de tu deseo es, en realidad, un puente. Un umbral entre quien has sido y quien estás listo para ser. Y si te atreves a cruzarlo, si te permites vibrar desde el nivel que tu deseo te está invitando a habitar, la vida responderá sin esfuerzo. Porque la vida siempre responde a la vibración que sostienes con más fuerza, con más constancia, con más honestidad. Y ahora lo sientes. No se trata de pedir mejor. Se trata de vibrar más verdadero. Se trata de reconocer el deseo que nace desde tu alma. Y soltar el que nació desde tu miedo. Porque aquello que deseas profundamente es simplemente la forma en la que tu energía te recuerda quién puedes llegar a ser. Capítulo 5. El campo cuántico que responde a tu coherencia. Hay un espacio invisible que te rodea, un campo vivo, silencioso, lleno de posibilidades infinitas que existen incluso antes de que puedas imaginar una sola de ellas. A ese espacio muchos lo llaman campo cuántico, otros lo llaman energía del universo, otros simplemente lo sienten como una presencia que se mueve entre lo que eres y lo que estás destinado a experimentar. Pero no importa el nombre que le des. Lo que importa es que ese campo está siempre respondiendo a ti. A tu vibración. A tu coherencia. A la frecuencia que sostienes incluso cuando no eres consciente de ello. El campo cuántico es un espejo perfecto.
No interpreta, no juzga, no decide por ti. Solo refleja la señal que tú emites. Y esa señal no surge de tus deseos, surge de tu coherencia vibratoria. Esa coherencia que aparece cuando tus pensamientos, tus emociones y tu identidad interna están alineados en una misma dirección. Cuando no dudas de lo que quieres. Cuando no te contradices por dentro. Cuando no sostienes una energía de miedo al mismo tiempo que dices querer expansión. Porque puedes afirmar que confías, pero si dentro de ti aún vibra la tensión del control, esa vibración será la que el campo registre. Puedes decir que estás listo para recibir, pero si tu energía aún se siente pequeña o insuficiente, esa será la frecuencia dominante que el universo reconozca. Puedes pedir claridad, pero si la emoción que sostienes es confusión, será esa vibración la que se replique en tu realidad. El campo cuántico no responde a tus palabras, responde a tu coherencia. Y tu coherencia no se construye con intención, se construye con presencia. Coherencia es cuando sientes lo que piensas, cuando piensas lo que dices, cuando dices lo que haces y cuando haces lo que tu energía realmente desea. Es ese espacio interno donde ya no hay ruido, donde ya no hay guerra entre partes de ti que buscan diferentes direcciones. Donde ya no te saboteas porque ya no dudas de tu propia verdad. Donde ya no necesitas esforzarte para atraer lo que deseas, porque tu vibración natural ya coincide con ello. Y en ese estado, el campo cuántico deja de sentirse lejano o misterioso. Comienza a sentirse como un aliado. Como un movimiento que ocurre a tu favor sin que tengas que empujarlo. Como una fuerza que te sostiene cuando tú eliges sostenerte a ti mismo. Porque la coherencia no solo atrae, también ordena. Ordena tus emociones, tus decisiones, tus caminos. Y mientras más coherente te vuelves, más claro se vuelve todo. La incoherencia vibratoria es lo que genera estancamiento. Porque cuando dices querer algo, pero vibras otra cosa, el campo recibe dos señales opuestas. Una parte de tu energía pide avanzar, pero otra parte se aferra a lo conocido. Una parte desea expansión, pero otra teme perder lo que ya tiene. Una parte se abre al cambio, pero otra se contrae frente a lo desconocido. Y esa lucha interna se refleja afuera como puertas que no se abren, caminos que se sienten confusos, resultados que parecen no llegar. Pero no es que la vida te esté rechazando. Es que tu vibración aún no está clara. Aún no está alineada. Aún no es coherente con aquello que dices querer. Y esto no es un castigo, es una señal. Una invitación a detenerte, a escucharte, a observar dónde estás vibrando realmente. Porque nada en tu vida puede expandirse si tú no te expandes primero. Nada puede ordenarse afuera si no hay orden dentro. Nada puede manifestarse si tu energía no sostiene la coherencia necesaria para que el campo la reconozca. Cuando decides volverte coherente, estás enviando un mensaje claro al universo. Un mensaje que dice: estoy listo. Estoy presente. Estoy vibrando desde mi verdad. Y es entonces, solo entonces, cuando ves cómo el campo empieza a responder. No con ruido, no con caos, no con resistencia. Responde con sincronías. Con oportunidades que parecen casuales. Con encuentros que no buscaste, pero que llegan en el momento exacto. Con caminos que se abren y te sorprenden por su precisión. Con sensaciones internas de certeza que no tienen explicación racional. La coherencia crea magnetismo. La coherencia crea dirección. La coherencia crea realidad. Y lo más hermoso es que no necesitas ser perfecto para sostenerla. Solo necesitas ser honesto contigo. Reconocer cuando deseas algo desde el miedo. Reconocer cuando estás vibrando desde una historia vieja. Reconocer cuando tu energía no coincide con lo que dices querer. Y desde ese reconocimiento, elegir un pequeño movimiento interno hacia la verdad.
Porque la coherencia no se construye de golpe, se construye de decisión en decisión, de emoción en emoción, de vibración en vibración. Cada vez que eliges un pensamiento que te expande, te vuelves más coherente. Cada vez que respiras antes de reaccionar, te vuelves más coherente. Cada vez que eliges soltar en lugar de aferrarte, te vuelves más coherente. Cada vez que actúas desde la energía que deseas sostener, te vuelves más coherente. Y el campo cuántico, sin esperar a que seas perfecto, empieza a moverse hacia ti. Porque la coherencia no se trata de eliminar el miedo, sino de no permitir que tu vibración sea dominada por él. Se trata de elegir quién eres en tu energía una y otra vez, hasta que tu vibración se convierte en una señal clara, estable, reconocible. Y cuando eso sucede, lo que antes llamabas milagro se vuelve normal. Lo que antes llamabas casualidad se vuelve cotidiano. Lo que antes parecía difícil se vuelve ligero. Porque el campo cuántico no hace magia. Eres tú quien crea la transformación con tu coherencia vibratoria. Y ahora lo entiendes. No se trata de aprender a pedir mejor. Se trata de aprender a vibrar desde lo que ya es verdadero en ti. La coherencia es el puente. Y una vez que lo cruzas, el campo siempre responde. Capítulo 6. Lo que pides versus lo que realmente vibras. Hay un espacio profundo dentro de ti donde se esconde la verdadera señal que envías al universo. Un espacio que vive debajo de tus pensamientos, debajo de tus intenciones, debajo incluso de tus deseos más conscientes. Ese espacio es tu vibración real. Esa vibración que emites sin esfuerzo, sin control, sin darte cuenta. Y es esa vibración, no lo que pides, la que determina que llega a tu vida y que permanece lejos. Porque todo ser humano puede pedir. Todos pueden imaginar una vida más amplia, más amorosa, más abundante. Todos pueden formular una intención clara. Todos pueden expresar un deseo. Pero muy pocos saben mirar hacia adentro y reconocer la frecuencia desde la cual están pidiendo. Y es ahí donde nace la contradicción energética, cuando tus palabras dicen una cosa, pero tu vibración sostiene otra. Puedes pedir confianza mientras vibras inseguridad. Puedes pedir libertad mientras vibras apego. Puedes pedir expansión mientras vibras miedo al cambio. Puedes pedir amor mientras vibras protección emocional. Puedes pedir abundancia mientras vibras carencia emocional. Y aunque estas palabras pueden parecer duras, en realidad son un recordatorio amoroso, no estás fallando cuando no recibes lo que pides. Solo estás recibiendo lo que vibras. Y la vibración no es un juicio, es una información. Es la lectura exacta de tu estado interno. Es el reflejo de la historia que aún vives dentro de ti. El universo no escucha tu deseo, escucha tu coherencia. Si pides algo desde el miedo, desde la desesperación o desde la necesidad, esa vibración será la que se replique. No porque la vida quiera dañarte, sino porque la vida siempre refleja la energía más dominante. Y la energía que nace del miedo suele ser más intensa que la intención que nace del deseo. Por eso tantas personas sienten que sus manifestaciones se estancan. No es porque no sepan pedir. No es porque no tengan claridad. No es porque el universo no quiera responder. Es porque su vibración interna contradice lo que intentan atraer externamente. Y el universo, coherente como siempre, responde a la verdad vibratoria, no a la ilusión mental. La diferencia entre lo que pides y lo que vibras es la brecha energética que impide que tus deseos se materialicen. Y no se cierra pidiendo más fuerte. Se cierra ajustando tu vibración. Alineándote. Sosteniendo dentro de ti la frecuencia de aquello que dices querer vivir. Porque no puedes atraer desde una energía que contradice tu deseo. No puedes manifestar expansión sosteniendo contracción. No puedes atraer plenitud sosteniendo vacío.
No puedes traer claridad sosteniendo confusión. La manifestación real ocurre cuando lo que pides y lo que vibras se vuelven una misma cosa. Cuando tu deseo deja de ser una idea y se convierte en una frecuencia emocional estable. Cuando tu identidad interna coincide con la vida que quieres crear. Ese es el punto donde el universo no puede hacer otra cosa que responder. Y aquí aparece una verdad que transforma todo. No necesitas pedir menos, necesitas vibrar más verdadero. Vibrar desde el amor cuando pides amor. Vibrar desde la abundancia cuando pides expansión. Vibrar desde la confianza cuando pides claridad. Vibrar desde la apertura cuando pides un cambio. Vibrar desde la seguridad interna cuando pides una oportunidad. Pero ¿cómo vibras lo que aún no tienes? No lo haces imaginando la realidad perfecta. Lo haces convirtiéndote en la persona que ya puede sostenerla. Porque la vibración no se crea desde la mente. Se crea desde la identidad. Desde la emoción. Desde el cuerpo. Desde la presencia. Desde la decisión de encarnar hoy aquello que deseas vivir mañana. Esa es la verdadera alquimia vibratoria. Ser en tu energía aquello que aún no ves en tu experiencia física. Y sí, esto requiere honestidad. Requiere valentía. Requiere presencia. Porque implica admitir que algunos deseos no están alineados con tu vibración actual. Implica reconocer que una parte de ti aún vibra desde el miedo. Implica aceptar que el deseo no es suficiente para mover el universo. Pero también implica descubrir algo mucho más poderoso, tú sí eres suficiente para mover tu energía. A veces, para alinear lo que pides con lo que vibras, necesitas mirar tus heridas, tus creencias, tus memorias. No para revivir el dolor, sino para liberar la energía que sigue anclándote a una versión de ti que ya no coincide con lo que deseas vivir. Otras veces, solo necesitas permitirte sentirte digno. Permitirte creer. Permitirte expandirte. Permitirte abrirte al flujo sin controlar cada paso del camino. Y mientras haces ese trabajo interno, algo comienza a ajustarse de manera natural. Tu vibración se vuelve más clara. Más pura. Más honesta. Y cuando tu vibración se vuelve honesta, el universo responde rápido. Porque la vida se mueve con precisión cuando tú te mueves con coherencia. Lo que pides es la puerta. Pero lo que vibras es la llave. Y ahora, lentamente, empiezas a comprender que siempre tuviste el poder. Que no se trataba de convencer al universo. Se trataba de convencer a tu energía de que ya eres lo que deseas atraer. Porque cuando lo que pides y lo que vibras se vuelven lo mismo, la manifestación deja de ser un misterio. Y se convierte en una consecuencia inevitable. Capítulo 7. El magnetismo silencioso del corazón. Hay una fuerza dentro de ti que no necesita palabras, ni argumentos, ni intentos desesperados por controlar la realidad. Una fuerza que no empuja, no exige y no corre. Una fuerza que simplemente existe, se expande y atrae. Esa fuerza es el magnetismo silencioso de tu corazón. Y aunque lo has sentido en algunos momentos de tu vida, todavía no has descubierto del todo su verdadera magnitud. El corazón no atrae desde el deseo. Atrae desde la coherencia. No se mueve por lo que quieres, sino por lo que estás dispuesto a sostener dentro de ti. No responde a la ansiedad, sino a la presencia. No vibra con el ruido, sino con la quietud. Porque el corazón no cumple la función de pedir, cumple la función de alinear. Es el punto donde tus pensamientos, tus emociones y tu energía se encuentran para emitir una vibración clara hacia el universo. Y aquí aparece una verdad que transforma tu manera de manifestar. La mente imagina, pero el corazón magnetiza. Puedes visualizar 1000 veces una vida diferente, pero si tu corazón vibra miedo, la señal que envía será débil,
temblorosa, fragmentada. Puedes escribir afirmaciones durante horas, pero si tu corazón vibra duda, la frecuencia no tendrá la fuerza necesaria para sostener la creación que deseas. Puedes pedir abundancia, pero si tu corazón está cerrado, la energía no podrá entrar. El corazón no puede atraer lo que el miedo mantiene lejos. Por eso, el trabajo vibracional más poderoso que puedes hacer no ocurre en la cabeza. Ocurre en el pecho. En ese espacio suave y sagrado donde guardas tus heridas, tus esperanzas, tus memorias, tus deseos y tu verdad. En ese espacio donde aprendes a amar incluso lo que no entiendes completamente. En ese espacio donde te permites ser vulnerable y, al mismo tiempo, infinitamente fuerte. El magnetismo del corazón se activa cuando tú te vuelves honesto contigo. Cuando ya no te escondes detrás de máscaras. Cuando no pides desde la carencia. Cuando no intentas atraer algo para llenar un vacío. Cuando, en lugar de buscar desde afuera, comienzas a expandirte desde adentro. Ese es el punto donde tu energía cambia. Donde la frecuencia deja de temblar. Donde la señal se vuelve estable. Donde lo que eres empieza a hablar más fuerte que lo que deseas. Porque el universo no responde a la intensidad de tu deseo, sino a la estabilidad de tu vibración. Y el corazón es la única parte de ti capaz de sostener una vibración estable durante el tiempo necesario para que la realidad comience a reorganizarse a tu favor. Pero el corazón no se abre por presión. Se abre por permiso. Se abre cuando tú decides dejar de luchar contigo. Cuando sueltas el control que aprieta tu pecho. Cuando permites que las emociones se muevan sin resistencia. Cuando decides no huir de lo que sientes. La apertura emocional no es debilidad, es dirección energética. Es el momento en el que tu frecuencia deja de fragmentarse y comienza a alinearse. Y cuando el corazón se abre, algo profundamente real ocurre dentro de ti. Empiezas a sentir la vida. Empiezas a escucharte sin ruido. Empiezas a confiar sin razones. Empiezas a expandirte sin esfuerzo. Y esa expansión, aunque silenciosa, se convierte en tu fuerza más magnética. Porque el corazón atrae desde la autenticidad. Cuando tú eres verdadero, la vida te reconoce. El magnetismo del corazón se potencia cuando tus deseos no nacen del miedo a perder, sino del amor a vivir. Cuando ya no buscas que algo te complete, sino que algo te acompañe. Cuando ya no pides desde la urgencia, sino desde la claridad de saber quién eres. Esa energía no implora, invita. No persigue, irradia. No retiene, permite. Existe un punto dentro de ti donde tu corazón comienza a emitir una vibración que ya no depende de lo que ocurre afuera. Una vibración que no se altera por la incertidumbre ni se rompe por la espera. Una vibración que se sostiene porque nace de la conexión contigo, no de la necesidad de recibir algo para sentirte seguro. Esa vibración es magnética porque es libre. Libre de expectativas. Libre de miedo. Libre de lucha. Cuando tu corazón vibra libertad, atraes posibilidades. Cuando vibra amor, atraes expansión. Cuando vibra presencia, atraes precisión. Cuando vibra gratitud, atraes velocidad. La manifestación deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a sentirse como una consecuencia natural de tu estado interno. Porque cuando tú cambias la vibración de tu corazón, cambias la frecuencia de tus resultados. Tu mente puede pedir. Pero solo tu corazón puede llamar. Y el universo escucha ese llamado incluso cuando tú no dices una palabra. Incluso cuando estás en silencio. Incluso cuando dudas. Incluso cuando no sabes cómo avanzar. Lo importante no es lo que haces. Es lo que eres mientras lo haces. Es la energía que sostienes mientras caminas. Es la vibración que mantienes cuando nadie te mira.
Esa es la vibración que el universo reconoce. Esa es la vibración que el universo responde. Y ahora comienzas a entender que tu poder de manifestar nunca estuvo en cuántas veces pediste, sino en cuántas veces fuiste capaz de abrir el corazón para sostener la frecuencia de lo que deseas. Porque cuando tu corazón vibra en coherencia con tu visión, la vida se vuelve un espejo preciso. Fiel. Inmediato. El magnetismo silencioso del corazón no necesita ruido para funcionar. No necesita esfuerzo. No necesita empuje. Solo necesita que tú te vuelvas verdad. Que te vuelvas presencia. Que te vuelvas energía coherente. Y cuando lo haces, la realidad completa comienza a moverse hacia ti. Capítulo 8. La resistencia invisible que bloquea tu abundancia. Hay un momento en el camino de la manifestación en el que ya no se trata de pedir más, visualizar más o intentar más. Hay un punto en el que lo que realmente importa no es lo que deseas atraer, sino lo que no te permites recibir. Y, aunque no siempre lo notes, existe una resistencia silenciosa dentro de ti que actúa como un muro entre la vida que quieres y la vida que sostienes vibracionalmente. Esa resistencia no se ve, pero se siente. Se siente como una tensión suave, como una duda pequeña pero persistente, como una incomodidad que aparece justo cuando estás por expandirte. Es ese impulso interno que te hace retroceder cuando estás a un paso de cruzar un umbral. Es esa voz mínima que te dice, ¿y si no es para ti?, justo en el momento en que el universo ya está respondiendo. La resistencia no nace de la falta de capacidad. Nace del hábito de contraerse. Has pasado tantos años protegiéndote del dolor, evitando riesgos, sosteniendo máscaras, con miedo a equivocarte, que tu energía aprendió a cerrarse incluso frente a lo que es bueno para ti. Y ese cierre energético, aunque sutil, envía un mensaje claro al universo: aún no estoy disponible. Por eso, aunque deseas abundancia, expandir tu vida, atraer nuevas oportunidades, no siempre puedes sostener la vibración que esas experiencias requieren. Porque cada nueva versión de ti exige una apertura interna que todavía te cuesta mantener. La resistencia aparece en forma de duda cuando estás por tomar una decisión. En forma de ansiedad cuando algo empieza a funcionar. En forma de autosabotaje cuando comienzas a ver resultados. En forma de cansancio cuando la vida te pide sostener una frecuencia más elevada. La resistencia no es mala. La resistencia es memoria. Es el eco energético de experiencias pasadas donde te lastimaron, te rechazaron, te fallaron, o la vida no se comportó como esperabas. Es la energía que se quedó congelada en tu sistema y que ahora intenta convencerte de que protegerte es más seguro que expandirte. Pero la abundancia nunca entra a un corazón contraído. La energía no fluye en un cuerpo rígido. Las oportunidades no llegan a quien vibra desconfianza. Abundancia es expansión. Y expansión es apertura. Por eso, antes de manifestar más, necesitas aprender a resistir menos. No resistir la vida, no resistir el cambio, no resistir la vibración de lo que ya es tuyo. Porque la abundancia no se encuentra al final de un esfuerzo, se encuentra detrás de un permiso interno. Y ese permiso nace cuando tú decides dejar de pelear con la realidad que está intentando acercarse a ti. La resistencia se disuelve cuando entiendes que no tienes que estar completamente listo para recibir. Solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a sentir más. Dispuesto a expandirte más. Dispuesto a confiar más de lo que estás acostumbrado. Porque esta es la verdad vibracional que transforma tu camino. No recibes lo que quieres, recibes lo que puedes sostener energéticamente. Y sostener abundancia requiere espacio. Espacio emocional. Espacio mental. Espacio energético. Ese espacio no se crea exigiéndote, sino aflojando. No se abre presionando,
sino respirando. No se expande desde el control, sino desde la rendición. La resistencia empieza a disolverse cuando tú dejas de cerrarte cada vez que sientes vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la puerta. El amor propio es la llave. Y la coherencia es el puente que te permite atravesarla sin perder tu centro. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte de ti teme lo desconocido. Una parte de ti quiere crecer, pero otra parte teme no sostener la expansión. Una parte de ti quiere recibir, pero otra teme ser vista en su totalidad. Y esa dualidad interna no te bloquea, te fragmenta. Divide tu vibración en dos direcciones opuestas. Una vibra hacia el futuro, y la otra se aferra al pasado. Y la manifestación solo ocurre cuando ambas vibran juntas. Cuando tú te vuelves completo. Cuando alineas tu deseo con tu merecimiento. Cuando permites que el universo te encuentre donde realmente estás, sin pretender estar más adelante ni esconderte más atrás. La resistencia se deshace cuando tú eliges sentir sin huir. Porque lo que evades, te persigue. Lo que reprimes, se estanca. Lo que aceptas, se transforma. Y, a veces, la mayor resistencia no es al cambio, sino a la versión de ti que podrías llegar a ser si te permitieras recibir todo lo que has pedido. Esa versión que no se autosabotea, que no repite viejos ciclos, que no se encoge para encajar en la vida que ya superó. Esa versión que sabe que la abundancia no es un premio, es la consecuencia natural de tu alineación. Entonces comienzas a comprender una verdad que siempre estuvo contigo. Tu vida no está esperando que hagas más. Está esperando que sueltes lo que te impide ser más. Soltar no es perder. Soltar es permitir. Soltar es abrir espacio para lo que ya está en camino. La resistencia se derrite cuando tú permites que la energía fluya sin intentar controlarla. Cuando te entregas a la dirección natural de tu expansión. Cuando entiendes que no necesitas merecer la abundancia, necesitas alinearte con ella. Y alinearte no es esfuerzo. Es rendición vibracional. Es dejar que tu energía respire. Es permitir que tu corazón se abra. Es confiar en la corriente que siempre te sostiene, incluso cuando tú te tensas. Cuando la resistencia desaparece, tu frecuencia cambia. Tu campo energético se vuelve más suave, más claro, más receptivo. Y la vida, que siempre estuvo esperando, finalmente encuentra espacio para entrar. Porque la abundancia nunca estuvo lejos. Solo estaba esperando a que tú dejaras de bloquearla. Capítulo 9. Convertirte en la frecuencia de lo que buscas. Hay un punto en el viaje de la manifestación donde cambias por completo la forma en la que te relacionas con tus deseos. Un punto en el que dejas de mirar afuera esperando señales y comienzas a mirar adentro buscando vibración. Porque poco a poco empiezas a comprender que no se trata de atraer una realidad, sino de convertirte en la frecuencia que la sostiene. El universo no funciona por esfuerzo, funciona por resonancia. Y la resonancia ocurre cuando algo dentro de ti se alinea con la energía de aquello que deseas experimentar. No antes. No después. Justo cuando tu vibración interna coincide con la vibración de tu deseo, la realidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un espejo. Ese es el momento donde la vida te reconoce. No como alguien que pide, sino como alguien que ya es. Porque el verdadero secreto de la manifestación no está en repetir afirmaciones, ni en visualizar de manera perfecta, ni en intentar forzar una emoción que aún no sientes. El verdadero secreto está en encarnar, aquí y ahora, la energía que tendrá la versión de ti que ya vive lo que deseas. Convertirte en esa frecuencia es un acto interno, silencioso, íntimo. No se nota desde afuera, pero lo transforma todo desde adentro. Cuando te conviertes en la frecuencia de lo que buscas, tus pensamientos dejan de empujar y comienzan a acompañar.
Tus emociones dejan de resistir y comienzan a expandirse. Tu cuerpo deja de tensarse y comienza a abrirse. Y esa apertura, aunque parezca simple, es lo que cambia el curso de tu realidad. El universo no responde a lo que afirmas querer, responde a lo que te permite ser. Por eso, cuando deseas algo que aún no tienes, no se trata de perseguirlo. Se trata de preguntarte: ¿quién soy cuando ya lo tengo? ¿Cómo vibra esa versión de mí? ¿Qué energía sostiene? ¿Qué pensamientos habita? ¿Qué emociones respira? ¿Qué identidad encarna? Y, poco a poco, comienzas a acercarte a esa vibración. No desde la fantasía. No desde la exigencia. No desde el ideal de lo que debería ser. Sino desde la verdad de lo que ya eres en potencial. Porque dentro de ti ya está la frecuencia de abundancia, de plenitud, de claridad, de expansión. No necesitas crearla, necesitas permitir que surja. Como una luz que siempre estuvo encendida pero fue cubierta por capas de miedo, duda y supervivencia. Convertirte en la frecuencia de lo que buscas es retirar esas capas, no añadir más esfuerzo. Es recordar tu energía, no inventar una nueva. Y al recordar, descubres algo que transforma tu relación con el deseo. La frecuencia no se activa cuando la realidad cambia. La realidad cambia cuando la frecuencia se activa. Entonces, el deseo deja de ser una carencia y se convierte en una dirección. Deja de ser un pedido y se convierte en una expansión natural. Deja de ser un todavía no y se convierte en un ya estoy en camino. Porque la vibración nunca viaja hacia afuera, siempre viaja desde adentro. Cuando tú cambias, la vida te sigue. Cuando tú te expandes, la vida se ajusta. Cuando tú encarnas tu visión, la realidad se reorganiza a tu alrededor. No se trata de hacer como si. No se trata de fingir. No se trata de imaginar que eres algo que no eres. Se trata de habitar tu versión más verdadera, incluso antes de verla manifestada. ¿Quieres atraer abundancia? Conviértete en alguien que ya no vibra carencia. ¿Quieres atraer amor sano? Conviértete en alguien que sostiene amor hacia sí mismo. ¿Quieres atraer oportunidades? Conviértete en alguien que ya no vibra miedo a perder. ¿Quieres atraer claridad? Conviértete en alguien que respira presencia. Tu frecuencia es la semilla. Tu realidad es el fruto. Y ninguna semilla puede dar un fruto cuya vibración no sostiene. Aquí comienza la parte más profunda de la manifestación. Dejar de intentar recibir desde el vacío y comenzar a crear desde la plenitud. No porque ya tengas todo lo que deseas físicamente, sino porque comienzas a vibrarlo energéticamente. Y esa vibración se convierte en tu identidad. Y tu identidad se convierte en tu punto de atracción. Y tu punto de atracción se convierte en tu realidad. La frecuencia que sostienes hoy es una conversación directa con tu futuro. Y esa conversación nunca se interrumpe. Cada pensamiento la modifica. Cada emoción la ajusta. Cada decisión la expande o la contrae. Cuando comienzas a elegirte, esa conversación cambia de tono. Cuando comienzas a honrarte, cambia de dirección. Cuando comienzas a confiar, cambia de vibración. Eso es encarnación vibracional. Eso es convertirte en la frecuencia de lo que buscas. Y es aquí donde aparece una verdad que tal vez no viste hasta ahora. No eres alguien esperando recibir. Eres alguien recordando lo que ya puedes sostener. Cuando tú te conviertes en la frecuencia de tu deseo, ya no buscas señales, porque tú te vuelves la señal. Ya no persigues la manifestación, porque tú te vuelves el origen. Ya no dudas del proceso, porque tú te vuelves el proceso. La magia no ocurre cuando el universo decide. La magia ocurre cuando tú te alineas. Y ese alineamiento sucede cuando tu energía deja de resistir la vida y comienza a acompañarla.
Cuando dejas de pedir desde la falta y comienzas a expandirte desde la presencia. Cuando dejas de vibrar carencia y comienzas a vibrar suficiencia. Esa frecuencia no necesita esfuerzo. No necesita fuerza. No necesita urgencia. Esa frecuencia simplemente existe. Se sostiene. Respira. Se expande. Y, desde ese estado, la manifestación ya no es un resultado. Es una consecuencia inevitable. Cuando tú te conviertes en la frecuencia de lo que buscas, la vida no tiene otra opción más que encontrarte. Capítulo 10. El creador consciente que siempre fuiste. Existe un punto en este camino donde ya no necesitas más pruebas, más señales, más confirmaciones. Un punto en el que, al mirar hacia atrás, reconoces que nada de lo que atravesaste fue casual, que ninguna caída fue pérdida, y que cada movimiento de tu vida, incluso los que parecían detenerte, te acercó a la vibración que hoy eres capaz de sostener. Ese es el instante donde despiertas a una verdad que siempre estuvo contigo, siempre fuiste el creador consciente de tu realidad, incluso cuando no sabías que lo eras. No eres un observador pasivo del universo, eres parte activa de su diseño. No eres una pieza suelta en un sistema inmenso, eres una fuente de vibración que altera ese sistema con cada emoción, con cada pensamiento, con cada intención que sostienes. Y aunque durante mucho tiempo creíste que la vida te ocurría a ti, ahora comienzas a recordar que la vida siempre ocurrió desde ti. No desde tu mente. No desde tus deseos más superficiales. Sino desde tu energía más profunda, esa que existe incluso cuando no la estás pensando. Esa energía que has llamado intuición, instinto, guía, llamado, verdad interior, no es algo que recibes. Es algo que eres. El creador consciente no aparece cuando todo se manifiesta, aparece cuando tú comprendes que tu vibración ya estaba creando incluso cuando tu vida parecía estancada. Porque el estancamiento no era ausencia de movimiento, era alineación en proceso. Era el espacio necesario para que tu frecuencia se estabilizara. Era la pausa que tu corazón necesitaba para dejar de correr detrás de lo que quería y aprender a convertirse en lo que buscaba. Ser creador consciente no significa tener control. Significa tener coherencia. No significa manipular la vida. Significa acompañarla. No significa dominar el resultado. Significa sostener la vibración que lo atrae. Y en este punto del viaje, comienzas a sentir una certeza que no había sentido antes. No es un pensamiento, ni una emoción intensa. Es un estado silencioso, estable, profundo. Un estado donde ya no dudas de ti, porque entiendes que la duda no tiene lugar en una frecuencia que se reconoce. Donde ya no buscas señales, porque tú mismo te has vuelto la señal. Donde ya no pides desde la carencia, porque tu energía dejó de vibrar urgencia y empezó a vibrar verdad. Aquí comprendes que manifestar no es obtener algo que falta. Es permitir que algo que ya existe llegue a ti. Es abrir espacio. Es abrir energía. Es abrir el corazón. El creador consciente vive en apertura, no en tensión. Vive en presencia, no en expectativa. Vive en certeza, no en deseo. Porque la certeza no viene de afuera. La certeza nace del reconocimiento interno. Soy la vibración que crea mi camino. Cuando tú sostienes esa vibración, la vida comienza a acercarse a ti de maneras que parecen mágicas, pero que en realidad son naturales. Personas que se alinean. Oportunidades que coinciden. Puertas que antes estaban cerradas y ahora simplemente se abren sin esfuerzo. Caminos que antes no existían y ahora aparecen justo cuando los necesitas. No porque estés haciendo más, sino porque estás siendo más. Tu energía comenzó a ocupar el lugar que siempre fue suyo.
Tu presencia empezó a transmitir una frecuencia que el universo reconoce sin confusión. Y esa claridad vibracional se vuelve tu lenguaje, tu puente, tu forma de crear. Cuando tú te vuelves consciente de tu vibración, dejas de conformarte con realidades que ya no te representan. Dejas de operar desde identidades que ya superaste. Dejas de aceptar menos de lo que tu alma sabe que merece. Y no desde el orgullo, sino desde la coherencia. No desde la exigencia, sino desde la alineación. Porque el creador consciente no empuja, expande. No persigue, atrae. No controla, confía. Confía en sí mismo. Confía en su vibración. Confía en el movimiento sutil del universo que siempre responde, aunque tarde, aunque en silencio, aunque de forma inesperada. Y ahora, mientras cierras este viaje, comprendes algo esencial. Todo lo que buscabas afuera ya estaba resonando dentro de ti. Todo lo que deseabas manifestar ya estaba vibrando en tu campo energético. Todo lo que querías atraer ya estaba intentando encontrarte. Solo necesitaba que tú te volvieras disponible. Disponible para sentir. Disponible para abrir. Disponible para recibir. Y tú lo hiciste. Paso a paso, vibración a vibración, respiración a respiración, te acercaste a la versión de ti que ya no teme su propia expansión. A la versión de ti que entiende que su energía es su herramienta más precisa. A la versión de ti que sabe que cada emoción es un mensaje y cada pensamiento un ajuste vibracional. A la versión de ti que ya no se abandona para sostener una vida que no corresponde a su frecuencia. Eres el creador consciente que siempre fuiste. No porque lo aprendiste, sino porque lo recordaste. Y ahora, mientras esta voz se va apagando lentamente dentro de ti, queda una resonancia clara, estable y profunda en tu energía. La manifestación no ocurre cuando lo deseas, ocurre cuando te conviertes en ella. El camino continúa, pero tú ya no caminas como antes. Caminas ligero. Caminas presente. Caminas expandido. Caminas vibrando la energía de quien sabe que su realidad no es un misterio. Es un reflejo. Y el universo, silencioso e infinito, continúa respondiendo a lo que eres. Siempre lo hace. Siempre lo hará. Porque tú no atraes lo que pides. Tú atraes lo que eres. Y ahora, mientras esta energía sigue moviéndose dentro de ti, puedes sentir como algo se acomodó, como algo volvió a su lugar, como algo se abrió donde antes había tensión. Esa es la señal más clara, la vibración ya cambió. Y cuando tú cambias, todo lo demás comienza a cambiar contigo. Recuerda esto. La transformación no termina aquí. Esta frecuencia sigue contigo, te acompaña, te sostiene, te expande. Puedes volver a este espacio cada vez que lo necesites, cada vez que quieras reencontrar tu centro, cada vez que desees recordar quién eres realmente. Si este viaje resonó contigo y sientes que quieres seguir expandiendo tu energía, tu conciencia y tu forma de manifestar, te invito a quedarte cerca. Suscribirte es simplemente abrir otra puerta. Una puerta a más recordatorios, más expansión, más profundidad, más claridad para tu camino. Hazlo si tu corazón lo siente. Hazlo si tu energía te lo pide. Hazlo si deseas seguir vibrando en este espacio donde tú y tu propósito siempre se encuentran. Gracias por permitirte este momento. Gracias por escuchar con el alma. Gracias por sostener esta frecuencia dentro de ti. Lo que buscas ya comenzó a buscarte. Y tú, ya empezaste a convertirte en ello.